Buenas, una vez más estamos en su canal de la Iglesia Cuadrangular de Duaca, Venezuela, llevando esta palabra de bendición para su vida, para su crecimiento espiritual y hoy pues traemos una palabra muy especial que yo sé que va a ser de mucha bendición para ustedes. Así que saludos y voy a estar leyendo en el libro de Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 23, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta palabra pues está allí, es muy interesante, y el tema que vamos a estar compartiendo en esta hora es requisitos para entrar en el reino de los cielos. Hace unos años, bastantes años, eso fue en el 1988, en unas elecciones presidenciales que ocurrió aquí en Venezuela, y esas elecciones pues tuvieron algo particular, que luego tuvieron que revisar la parte de los requisitos, porque la Constitución Nacional de ese entonces declaraba que para ser presidente de la República solo se tenían que tener 3 requisitos: ser venezolano primeramente, ser mayor de edad y estar casado, sin tomar en cuenta el grado de instrucción, estatus social, económico o académico. Y para esas elecciones pues fue muy cómico, porque para esas elecciones presidenciales se lanzó un brujo, y cada vez que salía por la televisión para entrevistas, pues el hombre salía con sus collares, con dientes de diferentes animales, con un tabaco y bueno, su forma de expresarse era tosca, era pobre, escasa, allí rebuscada. Representaba pues aquella élite de los brujos para ese entonces. Pensaba gobernar al país y solucionar los problemas a través de los poderes mágicos, a través del tabaco y eso. Y él tenía todo el derecho de competir, porque legalmente reunía las condiciones pues para participar. Él llenaba los requisitos de ser venezolano, ser mayor de edad y tener su matrimonio. Luego, después de algunos años, vinieron las elecciones de gobernadores, la parte regional, y la prensa se pronunció en cuanto al perfil de cada candidato en cada candidato, qué era lo que tenía que reunir como perfil. Allí se le exigía a cada candidato por lo menos tener un currículo vitae, conocimiento básico de administración, de gerencia, un nivel académico apropiado y una profesión definida. Esto evitando que cualquier analfabeta y sin conocimiento profesional pudiera dirigir el Estado. Después de varios años más, se dio lo que fue la constituyente, que se le dio participación a todas las personas para que participaran en esto, y se abrió pues un paréntesis para que todo aquel que quisiera competir lo hiciera. Todos tenían el derecho y la oportunidad de hacerlo. Todos tenían la oportunidad de entrar en este proceso, y se comenzó con la recolección de firmas. Unos lo lograron, otros no. Así comenzó el proceso de selección, como en los Juegos Panamericanos, con los deportistas de diferentes países que van sacando y van sacando. Así fueron descartándose poco a poco hasta quedar los que verdaderamente reunían las condiciones. Para ese entonces, pues, para participar, la persona tenía que salir a recoger firmas
y todo esto, y si reunía la cantidad de firmas, pues las llevaba allí al mecanismo que estaba llevando a cabo esto, y ahí veían pues si en realidad podía competir o no. Así que, como en lo terrenal o lo secular se exige a las personas cierta preparación, cierto conocimiento, ciertas capacidades, así también se pide para aquellos que quieren pertenecer al reino de Dios. La invitación está abierta para todo aquel que quiera. Todos tienen la oportunidad de participar. De hecho, ese bombardeo del Evangelio en todos los niveles sociales, eso indica pues que se buscan esos candidatos y pertenecer lo que es al reino de los cielos. Así que lo que se busca con esto es que el mayor número posible de personas puedan llegar o puedan entrar en el reino de los cielos. Pero hay un problema, no todos pueden entrar. En este tiempo hay un gran alboroto con eso. Unos están como los candidatos a la constituyente recogiendo firmas y asegurando que ya están listos para entrar en el reino de los cielos. A otros ni le interesa lo que pasa, otros se esfuerzan por empujar a otros a entrar, pero la realidad es que para los que logren entrar, dice la Biblia que será motivo de gozo, de un gozo eterno. Así que la lectura pues que acabamos de leer dice allí: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Así que nosotros podemos ver que en esta prédica, requisitos para entrar en el reino de los cielos. Es evidente que en la lectura hay una condición, hay un requisito. Dice: no todos, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? Nosotros podemos ver allí, que según San Juan, capítulo 6, versículo 40, dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ni siquiera este versículo nos dice que ni siquiera los que profetizan, ni siquiera los que echan demonios o hacen muchos milagros, es requisito para entrar en el reino de los cielos. Nosotros hoy podemos encontrar personas que se dedican a echar fuera demonios, personas que se dedican allí en estas cosas. Sin embargo, eso no es requisito para entrar en el reino de los cielos. En Lucas capítulo 10, versículo 20, dice: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos en que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. A veces como personas nos enfocamos más en esto, en echar fuera demonios o orar para que la gente sean sanos y todas estas cosas, pero se pierde pues el objetivo, que es realmente tener una relación con Cristo. Y al final, pues cuando todo esto pase, que haya ese encuentro con Jesucristo, pues Él le dirá a aquellas personas: no los conozco. Y ellos tal vez dirán: pero Señor, estuvimos echando fuera demonios, profetizamos en tu nombre, hicimos muchos milagros. Sin embargo, eso no es requisito para una relación con Cristo. Nosotros como cristianos a veces tenemos la mala costumbre, y no solo como cristianos, en cualquier profesión o en cualquier trabajo que se hace,
Cuando llegamos a aprender lo que nos toca, ya lo hacemos de una manera mecánica que, bueno, ya por ejemplo en el caso de uno cristiano, ya a veces ni siquiera se ora para comenzar lo que es la actividad porque ya hemos aprendido cómo es el mecanismo, cómo es lo demás, y ya ya nos apartamos de Dios y ya hacemos las cosas como profesionalmente y ya sacamos a Dios de nuestras vidas porque ya lo hemos aprendido a hacer. Entonces, vemos allí que en Lucas no dice pues que no nos regocijemos porque los demonios se sujetan y todo esto, porque eso no es requisito, que más bien nos regocijemos en que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Hay por lo menos 3 requisitos fundamentales que exige Dios para entrar en el reino de los cielos. Pero primero haré una exposición acerca del reino de Dios. Se dice que se acercó a nosotros con la predicación de Juan el Bautista. Después de 400 años de silencio profético, emerge Juan con un mensaje diciendo: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista caló, vamos a decirlo así, dentro con este mensaje fresco, ya que habían pasado 400 años de silencio donde Dios no le decía al pueblo de Israel por ninguna parte, ni por sueño, ni por profeta, así dice el Señor. Y de repente, después de 400 años, aparece Juan el Bautista con un mensaje fresco, un mensaje que realmente se adaptaba a los tiempos. Y nos dice pues que según San Juan capítulo 6:40, dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, que tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces vemos que después de esos acontecimientos, después que Juan aparece, después de 400 años, diciendo que el reino de Dios está cerca, Juan prorrumpe en el silencio con ese mensaje de Dios. A él se le encargó la tarea de preparar el camino para la venida del Mesías. Así que con el mensaje de Juan, el reino de los cielos se acercó a nosotros. Pero la Biblia sigue diciendo que no solo se acercó, sino que ha llegado a nosotros y está con nosotros y entre nosotros. El Señor Jesús en Mateo capítulo 12:38, defendiéndose de los ataques de los fariseos incrédulos, le dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de los cielos ha llegado a vosotros. La Biblia también dice y nos exhorta en cuanto a que no solo se ha acercado y ha llegado hasta nosotros, sino que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Nos damos cuenta entonces que al entender que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, veremos cosas que nos serán otorgadas sin problema. Ahora, el reino de Dios se acercó y está entre nosotros. Se nos pide que debemos buscarlo, pero ¿cómo entramos a Él o cómo llegamos a Él? Vemos a través de la palabra pues que dice la primera condición para nosotros poder entrar al reino de los cielos, lo encontramos en Mateo capítulo 18, versículo 3, cuando dice que nosotros debemos ser como niños. Y la primera condición es hacerse y volverse como niños. Jesús no quiso decir que el cielo es solo para los niños, sino que la gente requiere
de actitudes semejante a la de un niño para confiar en Dios. Recibir el reino de Dios como un niño significa aceptarlo de una manera tan sencilla, humilde, confiada y con entusiasmo, que la persona pueda abandonar el pecado, que se reciba a Cristo como Señor y Salvador y a Dios como Padre Celestial. Los adultos no somos tan confiados como los niños. Los adultos, por las cosas que nos pasan, realmente perdemos esa confianza, perdemos esa fe y ya no nos volvemos así tan confiados con las cosas de Dios como lo puede hacer un niño. Así que la palabra sé humilde viene del griego tapeineo, que significa literalmente rebajarse. Así que la palabra describe a una persona que está desprovista de toda arrogancia, exaltación, alguien que se somete a Dios y a su voluntad de una manera sencilla. Ahora bien, el primer requisito nos exige humildad, rebajamiento, que nos rebajemos. Si en nosotros no hay esas virtudes, ni se hace el esfuerzo para cambiar, entonces vendremos a ser como esos candidatos descalificados de la constituyente o para gobernadores y eso, porque ya perdemos pues la oportunidad o ya perdemos el requisito en eso. Y yo no sé cómo es tu vida, pero si hay en ella arrogancia, si hay soberbia, orgullo, mezquindad, evidentemente no hay posibilidad de entrar en el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos no se entra con orgullo, o sea, toda persona que es orgullosa, toda persona que es arrogante, que tiene ese tipo de conducta, les es difícil entrar en el reino de los cielos. Así que si tú eres una persona arrogante, orgullosa, si quieres entrar en el reino de los cielos, pues te animo para que empieces a bajar esa conducta, ese comportamiento. Ahora, ¿cómo es tu vida? ¿Te estás dejando moldear por el Señor? ¿Eres uno de los que dicen, yo estoy seguro, yo tengo el reino de Dios en mis manos, pero en ti no hay cambio? ¿No crees que es hora que nosotros podamos reflexionar, tú puedas reflexionar y dejar de ser arrogante? Porque el Señor nos quiere con una fe sencilla, humilde, o sea, una fe allí sencilla. ¿Qué tal si, por ejemplo, hoy tú puedes empezar a mejorar esa conducta, puedes comenzar a mejorar ese comportamiento y si tú estás interesado en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es para todos, así como la introducción que hablábamos de requisitos para ser presidente de la República de Venezuela en aquel entonces, ser mayor de edad, ser casado y ser venezolano. Todos teníamos la oportunidad, o todas personas que tenían 18 años, estaba casado y era venezolano, pues era candidato para eso. Al igual es para entrar en el reino de los cielos. Todos pueden entrar, todos tienen el mismo derecho para entrar en el reino de los cielos, pero hay requisitos. Y entre esos requisitos, pues el primero es que nos volvamos y seamos como niños, o sea, sencillo, con una fe sencilla. En segundo lugar, o el segundo requisito, lo encontramos en Lucas capítulo 18, 24, que dice, entonces Jesús dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. El segundo requisito es ser pobre. Ahora, aquí ser pobre tiene sus ventajas y no es que Dios esté en contra de que prosperemos o que tengamos que ser miserables dando lástima porque no queremos trabajar, porque así Dios
lo dice en su palabra. Eso es una doctrina de farisea o la doctrina de la prosperidad, que son extremos. El Señor habla de las implicaciones que trae el ser rico. No es que Él esté en contra de que usted o de que nosotros seamos ricos, tengamos posesiones y dinero. Lo que sucede con la riqueza es que en el tiempo de Jesús, por ejemplo, los fariseos tenían la costumbre o tenían la doctrina o la forma de pensar de que las personas pobres, como ellos eran ricos, las personas pobres estaban en pecado. Y por supuesto, Jesús, pues, veían a Jesús en la condición que era y se burlaban de él y le decían cosas porque lo veían pobre. Sin embargo, pues, aunque aquí el contexto está hablando de las riquezas terrenales, de eso, él se está enfocando, aunque ninguno de nosotros tiene el suficiente dinero para catalogarnos como ricos, podemos presentar ciertas características. Dios no está en contra de que usted tenga dinero. Mientras usted tenga dinero y usted domine su tiempo, domine la riqueza, que la riqueza no lo controla en usted puede tener todo el dinero que usted quiera. El problema de la riqueza es que cuando empezamos a tener dinero, ese dinero empieza a controlarnos y a robarnos el tiempo y a quitarnos ese tiempo que deberíamos tener primeramente con Dios, que es el que nos da la capacidad y las habilidades para tener el dinero y tenerlo a Él como primero. Cuando las riquezas empiezan a actuar en nuestras vidas, entonces empieza la persona a enfocarse más en la riqueza y descuida a Dios. En muchas ocasiones descuidan a la familia, y eso por supuesto que descalifica a una persona para entrar en el reino de los cielos. Así que nosotros vemos según la perspectiva de Cristo, la riqueza son un obstáculo para la salvación y el discipulado. Dan una falsa sensación de seguridad, engañan y exigen la absoluta lealtad del corazón. Los ricos suelen vivir como si no tuvieran la necesidad de Dios. Y eso es lo que, en este caso, es lo que habla la Biblia acerca del requisito que nosotros debemos tener en cuanto a ese cuidado con la riqueza. En otra parte de la Biblia habla acerca de que pobres de corazón, o sea, pobres allí con esa necesidad de que necesitamos a Dios, de que necesitamos a Cristo. El tercer requisito para nosotros poder entrar en el reino de Dios lo encontramos en Hechos capítulo 14, versículo 22, que dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El tercer requisito es entramos al reino de Dios a través de las tribulaciones. Este es un requisito que muchos llamados por Dios quieren evadir. La gente no quiere sufrir. Y los que se entregan al señorío de Cristo y que finalmente entran en el reino de Dios tendrán que sufrir muchas dificultades en el camino. La Biblia habla del camino estrecho y del camino ancho, y nos habla acerca de que el camino ancho es próspero, por allí camina todas las personas sin ninguna dificultad, pero también habla acerca del camino estrecho, que es difícil caminarlo, que es difícil andarlo, y también habla de la puerta estrecha y habla de la puerta amplia, haciéndonos referencia de que el camino del Evangelio pues es un poquito difícil, y que el solo hecho de seguir a Jesús vamos a tener dificultades, vamos a tener persecuciones y todo eso. Así que los que se entregan al señorío a Cristo y finalmente entrarán en el reino de los cielos tendrán que sufrir muchas dificultades en el camino, ya que nosotros vivimos pues en un mundo hostil, un mundo que ya de plano en este tiempo
el Evangelio está siendo muy rechazado, trabajado por fuentes que tienen intereses en que sus valores no sean ya dirigidos por la palabra de Dios o por los principios morales que establece la Biblia, sino que ya hoy hay organizaciones que están trabajando más en los derechos humanos de las personas y están poniendo a un lado los valores morales por encima de los derechos humanos. Así que, por ejemplo, una persona discrimina a otro por su amor o al sexo de igual, entonces ya es una discriminación y es un derecho que él tiene de enamorarse de quien él quiere. Si hay amor, pues todos esos son los argumentos que colocan. Por supuesto que la Biblia está en contra de eso, siempre ha estado en contra, pero este tipo de fundaciones, este tipo de organizaciones trabajan fuertemente para que se creen leyes terrenales de tal manera de que ya no se conduzcan por lo que es la Biblia, sino que se conduzcan por los derechos humanos. Y se está trabajando fuertemente, así que la Biblia y el Evangelio pues están siendo como acorralados, porque nunca lo podrán destruir y nunca lo podrán terminar, porque el Evangelio tiene su origen divino, mientras que estas organizaciones pues son puras cosas naturales, terrenales. Pero vemos que el cristiano pues va a tener problemas ante este tipo de fundaciones, ante este tipo de organizaciones, porque creemos pues muy diferente a como ellos creen, o ellos creen muy diferente a lo que nosotros creemos, y eso evidente va a ser un motivo de pugna entre ambas partes, aunque nosotros como cristianos pues amamos a esas personas, porque son seres que Dios los creó y amamos a la persona. Lo que no estamos de acuerdo es lo que hacen, porque está fuera de lo moral, de lo esencial que una persona con lógica puede ver en esto. Entonces, eso será parte de lo que es la persecución, de lo que el cristiano tendrá que sufrir. Así que vivimos pues en un mundo hostil, y los que son fieles a Cristo, su palabra y su justicia, les espera sufrimiento en este mundo. O sea, el Señor dijo que en este mundo tendríamos aflicciones. Hoy día también se está predicando un evangelio sin sufrimiento, un evangelio muy más de prosperidad, más evangelio de éxito, más un evangelio de alcance, pero no un evangelio de sufrimiento. Ese evangelio de sufrimiento, pues, para muchos cristianos y muchas organizaciones cristianas no está en su agenda. Así que un cristiano que sufra, pues, para ello es que está en pecado, es que está en cosas raras, y por lo tanto Dios lo está castigando. Pero no es que Dios lo castigue por eso, sino que es parte del sufrimiento, es parte de nuestro crecimiento, nuestra formación como cristiano. O sea, cuando pasamos por una tribulación y salimos de ella, salimos fortalecidos, salimos allí victoriosos, y eso nos da experiencia dentro del caminar con el Señor, y por supuesto pues nos da esa madurez espiritual, ese crecimiento espiritual a través de las pruebas, a través de los sufrimientos. Solamente los creyentes transigentes y tibios hallarán paz y comodidad en este mundo. Yo recuerdo un caso de dos hermanas que estaban estudiando en el liceo, y había una nueva pues que andaba fogosa, le predicaba a todo mundo, y había otra hermana que en el liceo pues ni sabían que era cristiana, y cuando esta hermana vio a la otra fogosa predicando, le dijo que no fuera tan fanática, que no fuera tan así con esto. Bueno, ahí vemos que los cristianos flojos, los cristianos fríos, pues hallarán
comodidad en este mundo y a lo mejor no tendrán ningún tipo de sufrimiento porque se adaptan a las situaciones. Entonces vemos que es aquí donde podemos hacer una reflexión. Todos somos candidatos para entrar en el reino de los cielos. Somos candidatos para entrar en el reino de los cielos, pero ¿estamos dispuestos realmente a pagar el precio? ¿Estamos dispuestos a pagar lo que cuesta? Somos de esas personas que al ver el primer problema huyen, o somos de esas personas tibias y cómodas que queremos el galardón sin luchar, queremos el fruto sin trabajar. Aquí podemos analizar y evaluarnos con respecto a las palabras de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Para Jesús no fue conveniente ni cómodo ir a la cruz en nuestro lugar, pero lo hizo. Y así muchas veces, pues, por ejemplo, para el cristiano que busca a Jesucristo como debe ser, no es fácil levantarse de madrugada, no es fácil. A nosotros nos tocó anoche en una cadena de oración por el distrito, nos toca orar cada mes 24 horas por el distrito, pues a nosotros nos tocó orar a la 1 de la mañana y no es fácil, quedarse despierto hasta la 1 de la mañana y comenzar a la 1 a orar para acostarse a las 2 de la madrugada. No es fácil. No es fácil hacer ayunos. Ayer le pregunté a varios hermanos que estamos trabajando aquí en un área y habían como 20 hermanos y le pregunté, ¿hay un hueco para ayunar el sábado para domingo? Y aunque los forcé prácticamente a ver cuál de todos decía que quería ayunar, ninguno quiso hacerlo. O sea, porque no estamos dispuestos realmente a pagar un precio, no estamos dispuestos a crearnos disciplinas en cuanto a la oración, en cuanto a la lectura. No es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Y cuando hacemos una recapitulación de los 3 requisitos indispensables para entrar en el reino de Dios, vemos que muy poco quieren aceptarlo en su vida, hacerse o volverse como niño, o sea, ser humilde, rebajarse, allí de bajarse del orgullo, de la soberbia. No sé si usted ha escuchado personas que dicen rebajarme yo, humillarme yo, o sea, y lo dicen con aquella fuerza, con aquella arrogancia, lo dicen con esa fuerza. Estás loco que yo me voy a rebajar, estás loco que yo voy a dejar de esto. Y no quieren dejar el orgullo, no quieren dejar la soberbia, no quieren dejar. Lo otro es ser pobre. ¿Quién quiere ser pobre? Nadie quiere ser pobre. Es así como lo que uno a veces dice, oye, el cielo, todos queremos ir al cielo, pero nadie se quiere morir, nadie quiere irse adelantado. Y te vas a morir, oye, lo piensa bastante para irse, porque estamos como muy apegados a esta tierra, estamos muy apegados a esto. Y bueno, no, queremos el cielo, todos queremos ir al cielo, pero no queremos ahora, queremos que eso sea lo último que suceda en nuestras vidas. Así que, ¿quién quiere ser pobre? Nadie quiere ser pobre. Por eso vemos que muchos cristianos con ganas de jugarse un quino, con ganas de jugarse un Super 4, un Loto Queen, o sea, buscando la manera de saltar esa pobreza o de salir de esa pobreza, no sabiendo que cuando usan esta parte de la lotería y esto, pues se están empobreciendo más aún, porque están poniendo la esperanza en que van a sacar el premio gordo y eso le va a solucionar todos sus problemas y todas las cosas que tienen allí pendientes. Sin embargo, hemos tenido experiencia de personas que se han ganado eso, que en un tiempo, pues cuando se jugaban eso, no sé si todavía se hace,
pero en un tiempo cuando personas que pudieron ganarse una cosa de esa, tenemos la experiencia de uno se puso loco, otro dejó su familia, dejó todo y se puso loco también por tanto dinero que tenía. No supo manejar la riqueza y usted lo vio otra vez pobre. Se compró carros, camiones, hizo negocio, pero a la final, como son personas que no tienen una cultura de trabajo y esto, sino esperando las puras oportunidades, retornaron a la pobreza. Entonces, vemos muchos cristianos con ganas de jugar la lotería, de jugarse un billete de esto, buscando la manera de romper con esa pobreza. Otros lo juegan escondido y sus vidas son miserables sin una vida espiritual, porque están poniendo su confianza más en el billete, más en la lotería que en la vida de Jesucristo. A escondidas están poniendo su confianza en lo que no tienen. De hecho, un simple trabajo desequilibra la poca relación que podemos tener con Dios. Ya no queremos orar. Oye, ¿cuántas personas le piden a uno como pastor, por favor, ore por un trabajo, ore porque consiga un trabajo, y después que lo consiguen, pues ya no tienen tiempo para la iglesia? Me acuerdo de una anécdota de alguien que llegó a la iglesia para que Dios le diera una bodega. Una bodega es una parte allí como un mercado, pero más pequeñito. Y entonces, bueno, este hombre, Dios le respondió la oración, y luego dejó de congregarse, y cuando se le preguntaba que por qué no había vuelto a la iglesia, o sea, estaba ocupado en el negocio y no podía venir porque no podía dejar el negocio solo. Entonces, vemos como un simple trabajo nos desequilibra en la poca relación que tenemos con Dios, y ya no queremos orar, ya vemos que el negocio está prosperando, vemos que el negocio va creciendo y nos preocupamos más para que crezca el negocio, y abandonamos la oración, abandonamos la lectura de la palabra, ya no queremos visitar, ya no queremos congregarnos porque el trabajo nos absorbe todo el tiempo. Así que el trabajo no es más importante que mi relación con Dios o mi relación con mis hermanos. Entonces, ¿qué diremos si llegáramos a tener dinero? Nos perderíamos más rápido porque nos sacaría del plan de Dios, que es entrar en el reino de los cielos. Así que, hermanos, todos somos candidatos a entrar en el reino de Dios. Estamos allí para ser parte de lo que Dios quiere, ser candidatos y entrar en el reino de los cielos. Somos candidatos, estamos en mejores condiciones que aquellos que no tienen la cantidad de firma para figurar en el reino de los cielos, y estamos en mejor condiciones pues que aquellas personas que recogían firmas para figurar en una parte política. Pero si nuestro corazón está lejos del reino, pasará como un viejito que hay una institución acá que se llama Cardio, que trabaja con problemas del corazón. Es como una institución allí donde ven personas especialistas en el corazón. El viejito andaba recogiendo firmas para ver si podía figurar. Por supuesto que él vio su esperanza para llegar, pero no tenía la oportunidad para entrar en lo que era la constituyente, porque era por cantidad de firmas, y la firma tenía un problema, que si yo se la daba a un candidato, a alguien allí no se la podía dar a otro, porque cuando revisaran las firmas, pues iba a aparecer en diferentes partes, pues si era eliminado. Entonces ya, por ejemplo, ese viejito no tenía oportunidad de entrar en la constituyente porque no tenía la cantidad. Vio su esperanza de llegar, pero no tenía la oportunidad. Jesús dijo: bienaventurados los pobres de corazón.
Pasar por tribulaciones, que es el último requisito. Si crees que el Evangelio es puro color de rosas, estás equivocado. O si te predican que cuando tú llegues al Evangelio no vas a tener problemas, pues hay una institución por ahí que dice que no vas a sufrir después que llega al Evangelio, pero eso es mentira, porque realmente estando en el Señor no podemos dejar de sufrir. Siempre el sufrimiento va a ser parte de la forma como Dios nos va a formar, cómo Dios va a hacer que nosotros crezcamos. Por ejemplo, tenemos el caso de José, el hijo de Jacob. Él soñó que en su sueño iba a gobernar, pero él tuvo que pasar un proceso de diferentes situaciones en la cual se fue formando su carácter, y hasta que llegó a estar preso en la cárcel, y todo eso lo llevó a él a aprender. Cuando se dio la hambruna en Egipto, bueno, o que se iba a dar eso, ya él estaba preparado para ir a ser como gobernador. Entonces, el sufrimiento o las tribulaciones son parte de nosotros como cristianos. Nadie te dice a ti que si eres cristiano evangélico te vas a inmunizar contra los problemas. Estás errado. O sea, nadie que quiera seguir a Cristo va a ser inmunes a las balas, va a ser inmunes a que nos roben, a que nos asalten. Todas esas cosas estamos prestos a sufrirlas. Estamos prestos a sufrir enfermedades, estamos prestos a sufrir diferentes situaciones, porque la Biblia lo promete. Jesús no prometió que los seguidores iban a estar exentos de dificultades. Al contrario, dijo, por culpa de mi nombre seréis aborrecidos y perseguidos. Si le tienes miedo a los problemas, si te da miedo el sufrimiento, si no estás dispuesto a tomar la cruz de Cristo y seguirlo, te descalificas para entrar en el reino de los cielos, porque el sufrimiento es parte de nosotros, del pueblo de Dios. Hermano, amigo, ¿cómo está tu vida? Tal vez yo estoy enfocando esto para los cristianos que ya entraron, pero el enfoque es para ti también, porque tú eres candidato a entrar en el reino de los cielos. O sea, tú estás calificado para entrar al reino de los cielos. Simplemente hay requisitos que exige la palabra para uno entrar en el reino de los cielos. Por ejemplo, la Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, los mentirosos, los idólatras, y de repente una persona alcohólica, borracha, tiene un accidente y muere. Por supuesto que los familiares y todo, lo más práctico mantenerlos allí en su negación es que las personas les digan, no, ese está en el cielo. Pero la Biblia dice que ese tipo de gente no entrará en el reino de los cielos. No entrará en el reino de los cielos. Entonces tenemos que ser claros. Para entrar en el reino de los cielos no es después que tú mueras, es ahorita, en estos momentos, que tú puedes opcionar a entrar en ese mundo espiritual donde Dios puede ser tu guía, donde Jesucristo puede guiar tu vida y puede hacer de ti una persona próspera, una persona resiliente, una persona que sea fructífera, una persona que vea las cosas de un punto de vista diferente. Así que sabemos que el reino de Dios se establecerá en cualquier momento con el rapto de la iglesia. Hay una profecía, hay una palabra de Dios que dice que en cualquier momento la iglesia de Jesucristo va a desaparecer, va a irse de esta tierra. Ya de hecho muchas de las doctrinas falsas
están diciendo que van a venir platillos voladores y que van a recoger a la gente más inteligente de este planeta. Y por supuesto, la gente que desaparecerá serán los cristianos. No es el científico, no es el ingeniero, no son los cristianos los que van a desaparecer, porque ellos saben que esto se va a dar en cualquier momento, el rapto de la iglesia. Si fuera en este momento que se diera, ¿estás preparado para entrar en el reino de Dios? Y si Dios te diera una oportunidad, ¿la aprovecharías? Eres candidato a entrar en el reino de los cielos. Tú reúnes los requisitos, porque es para todo aquel que quiera entrar, los requisitos están allí. Si tú los quieres, si tú los tomas para ti, como el caso de ser presidente de Venezuela en el año 88, ser venezolano, ser mayor de edad y estar casado, eran 3 requisitos que cualquier persona después de los 18 años lo podía hacer. Así que hoy tú tienes los requisitos allí que se necesitan para entrar en el reino de los cielos. ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesto a aceptar el señorío de Cristo para tu vida? ¿Estás dispuesto a tomar la cruz de Jesús y seguirlo? Dice la palabra allí en 2 de Pedro 3:9, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, en el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hoy está esta palabra puesta allí y sé que estás allí escuchándola y Dios está hablando a tu vida. Hoy es el día para que tú seas candidato y puedas entrar en el reino de los cielos. Se puede entrar a través de ella, a través de una oración sencilla que podemos hacer ahora. Y estoy seguro que si tú la haces de corazón, si tú la haces allí con todo tu corazón, estarás en el reino de los cielos inmediatamente, así como aquel hombre que estaba en la cruz con Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo. Así te digo yo en esta hora. Si tú haces la oración de fe, de corazón, que quieres entrar en el reino de los cielos, hoy mismo estarás en el reino de los cielos. Así que puedes repetir conmigo allí donde estás. Si estás con alguien, agárrate de la mano con esas personas que están a tu lado y juntos puedan hacer esta oración. Esta oración puede ser que cambie tu vida, puede ser que cambie tu familia, tus hijos, tu pareja. Dios puede hacer el milagro a través de esta oración. Puedes repetir conmigo y decir: Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Gracias por perdonar mis pecados y hacerme la persona que tú quieres que sea. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permite que no se borre de allí por mis malas acciones. Amén y amén. Si hiciste esta oración de corazón, yo te voy a sugerir que busques una iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde no haya manipulaciones, donde no haya ese tipo de cosas que usan a la palabra, usan la Biblia, pero es para extorsionar, es para enriquecerse. Busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios y tú seas realmente una persona amada, una persona que seas considerada, una persona donde te puedan ayudar a crecer esa relación con Cristo. Así que me despido con el saludo de siempre. Te quiero mucho y te llevo aquí en mi corazón. Hasta la próxima oportunidad. Dios te bendiga. Soy el pastor Clarencio Riva de Duaca, Venezuela, para servirte. Amén y amén.